Abra su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y mientras usted abre su Biblia, yo hago una oración más. Bendito Padre Celestial, gracias por poder abrir tu palabra. Como siempre, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo venga y nos ilumine, alumbre nuestras mentes, toque nuestro corazón y nos ayude a ver lo que tienes para nosotros en este estudio que estamos llevando a cabo en el libro de Hebreos. Bendice a tu pueblo, Señor, y aquel que todavía no sea creyente, toca su corazón para que se acerque a ti por medio de Jesucristo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos, muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 1 del libro o la carta a los Hebreos. Y hemos estado viendo cómo el escritor de la carta a los Hebreos, el propósito principal de escribir esta carta, es hacerles saber a aquellos creyentes hebreos, aquellos cristianos que habían salido del judaísmo, que habían salido de la religión hebrea, del país de los hebreos, se dieran cuenta que Jesús es mucho mejor que cualquier cosa que ellos habían conocido antes, que cualquier sistema religioso que ellos hubieran seguido, que cualquier cosa en general. Hemos visto ya en el capítulo 1 cómo Jesús es por medio de quien el Padre ha decidido hablar en estos últimos días. Entonces todo lo que Jesús tiene que decir debemos de escucharlo porque Él es el vehículo que Dios está usando para poder hablar a su pueblo, para poder comunicar a su pueblo. Y claro que dentro de ello consideramos que son todo lo que la Biblia habla a través de todas sus páginas, desde el principio hasta el fin, en donde de alguna manera el Señor Jesucristo es manifestado en las diferentes historias bíblicas que leemos a través de la Biblia. Porque podemos ver a Jesús a través de toda la Biblia. Jesús no empezó a existir en el Nuevo Testamento. Jesús ha existido desde la eternidad pasada, existirá hasta la eternidad futura. Entonces Dios nos está diciendo a través de las Escrituras que Él quiere usar a Jesús, que Él está usando a Jesús para hablar a su pueblo en estos últimos días. Vimos también que Jesús fue el cumplimiento de todo lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías. En Él se cumplieron todas las profecías que se habían dado, por lo tanto podemos tener confianza en que este Jesús al cual nosotros adoramos, porque Él es Dios, va a cumplir con todas las promesas que Él nos ha dado. Y la semana pasada vimos cómo Él es superior a los ángeles. Entonces, es el vehículo por el medio del cual Dios quiere hablar en estos últimos días. Es mejor que los profetas porque Él no vino a profetizar nada más, sino a cumplir con todas las profecías que se hablaron de Él. Y es superior a los ángeles porque nunca Dios le dijo a ninguno de sus ángeles que subiera hasta su trono y se sentara a su diestra hasta que pusiera a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Es inigualable, como acabamos de cantar. Es insuperable, no hay nada mejor. Cristo Jesús es mejor que cualquier cosa que pudiéramos pensar. Y porque los cristianos hebreos estaban sufriendo de persecución de parte de los romanos y de parte de los que no habían dejado el judaísmo todavía, algunos de ellos estaban considerando dejar el cristianismo, estaban considerando dejar de seguir a Cristo. Porque suele suceder que cuando las cosas se ponen difíciles, empezamos a ver cómo a las otras personas que no creen en Cristo les está yendo muy bien, cómo a las personas que no siguen a Cristo y obedecen a Cristo les va muy bien, y tenemos la tendencia a pensar que quizás sería mejor que no siguiéramos a Cristo y fuéramos como el resto del mundo. Creo que eso es lo que estaba pasando por la mente de estos cristianos hebreos. Estaban viendo que a los judíos que habían sido tan perseguidos por los romanos, ahora no los estaban persiguiendo por perseguirlos a ellos. Y muchos de los judíos que estaban siendo perseguidos por los romanos se unieron a los romanos para perseguir a los cristianos. Y los cristianos empezaron a pensar, a lo mejor esto de que el cristianismo no está tan bueno como se nos ha hecho pensar, ¿verdad? Y podemos llegar a ese punto de pensar que a lo mejor esto del cristianismo no funciona para mí. Esa es una idea muy popular en nuestros días. Bueno, pues eso funciona para ti, pero para nosotros quizás no funciona. Esa es tu verdad, pero para mí esa no es la verdad. Bueno, pues lo siento mucho y no pido disculpas por ser tan exclusivo, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que quiere decir que cualquiera que quiera seguir el camino correcto y verdadero, cualquiera que quiera conocer la verdad en sí, no tu verdad y mi verdad o su verdad y la verdad de aquellos, sino la verdad, y el que quiera tener verdaderamente vida, tiene que venir a Dios por medio de Jesús. No hay otra manera, ¿verdad? Y mucha gente religiosa se enoja con esa idea, mucha gente religiosa se enoja con ese pensamiento, con esa manera de pensar, porque no puede ser tan exclusivo, no puede ser tan cerrado, no puede ser tan estrecho el camino. Sí es.
¿Ok? Ancha es la puerta que lleva a la destrucción, estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Pocos son los que la encuentran, ¿verdad? Entonces sí, así de estrecho es. Y no le hace que al mundo no le guste, no le hace que a los incrédulos no les guste. Esas son lo que Jesús nos ha venido a decir. Por ende, debemos de considerar que esto es lo que Dios nos está diciendo a través de Él. Entonces, hoy comenzamos en el capítulo 2 y el versículo 1. Y noten las dos palabras con las que comienza este capítulo en el versículo 1. Y les recuerdo que yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera Contemporánea, que va a cambiar un poco a la Reina Valera 60, pero no mucho. Pero noten las dos palabras. En mi Biblia dice por tanto. Por tanto, y ya hemos hablado acerca de esas dos palabras. Cuando algún capítulo comienza con las palabras por tanto, cuando una oración comienza con las palabras por tanto, lo que nos está diciendo es por tanto, por lo que ya vimos, por lo que hemos estudiado, por lo que se les ha comunicado, por las verdades que han recibido, entonces ahora esto es lo que tienen que hacer. Entonces noten ahí, versículo 1 dice, por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Noten lo que el escritor les está diciendo a los hebreos aquí. Por tanto, o sea que por lo que les hemos dicho hasta aquí acerca de Jesucristo, y porque lo que les hemos dicho hasta aquí acerca de Jesucristo y de quien las escrituras nos dicen que Él es, ¿sí? Por eso es, número uno, es indispensable, es inevitable. Estamos obligados a prestar más atención a lo que hemos oído. Sí, eso es lo que el escritor les está diciendo ahí a los hebreos, y creo que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros esta mañana. Porque ya se han dado cuenta, porque ya han visto, porque en el capítulo anterior vieron que Jesucristo era superior a todas las cosas. Entonces, es necesario, ¿sí? Es indispensable. Estamos obligados a prestar más atención a lo que hemos oído. Y esas son tenemos tres cosas aquí que debemos de ver en este versículo nada más. Una, que es necesario que prestemos más atención. Dos, a lo que hemos oído. Y tres, que si no hacemos las primeras dos cosas, entonces podríamos extraviarnos. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que podríamos extraviarnos? ¿Qué quiere decir que podríamos, como dice la versión Reina Valera 1960, deslizarnos? ¿Sí? Hay un peligro muy real que nosotros como cristianos enfrentamos cuando nosotros descuidamos lo que se nos ha dicho a través de Jesús. ¿Sí? Entonces, por tanto, por lo que ya les hemos dicho, porque sabemos que es verdad, es necesario entonces que prestemos atención a lo que hemos oído. Hay una frase que leemos mucho a través del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo la usó durante sus predicaciones acerca del Evangelio. El Señor Jesucristo mismo la usó en las cartas que les escribió a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Y esa es la frase: el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Levante la mano el que esté aquí hoy con nosotros que no tenga oídos. Levante la mano. Ok. Entonces todos tenemos oídos. Entonces el mandamiento para nosotros hoy es que si tenemos oído, prestemos atención. Pero va más allá, porque no está hablando acerca de tener oídos nada más. Porque todos tenemos oídos, pero a veces oímos lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene, no lo oímos, ¿verdad? Puede estar el niño al lado de la mamá, jalándole la falda, mamá, 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 mamá. Y si quiere ignorarlo, lo va a ignorar. Puede estar la esposa llamando al esposo: viejo, mi amor, gordo, chaparro, feo. Como sea que usted le diga a su esposo. Y si él quiere ignorar, usted sabe que tiene 2 oídos, ¿verdad? Usted sabe que funcionan. Pero si él quiere ignorarla, la va a ignorar. Entonces va más allá de tener oídos. El que tenga oídos para oír, el que tenga oídos para recibir y percibir lo que se está diciendo, oiga, le interesa oír, le interesa a usted prestar atención. Esto es importante, eso es lo que está diciendo esa frase. En Apocalipsis capítulo 2, 7, el Señor se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso y lo vamos a ver más adelante también, pero noten lo que dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Al que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El que tenga oído, entonces, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Nosotros somos parte de la iglesia? Sí, entonces el Espíritu quiere decirnos algo hoy. Y la palabra de Dios nos está llamando a que prestemos atención, a que paremos oreja, a que veamos detenidamente lo que se nos está diciendo, porque es importante para nosotros. ¿Sí? Lo que hemos oído es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que hemos oído. Sí, estudiamos la Biblia y estudiamos diferentes pasajes y vemos a través de las cartas de los apóstoles y vemos a través de los hechos y de los evangelios datos históricos y vemos doctrinas que se han implementado en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero el mensaje central de todo lo que estudiamos y de todo lo que leemos siempre sale a relucir como el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de que Jesucristo vino a esta tierra a salvar, a buscar, a encontrar y salvar pecadores, de los cuales todos nosotros somos parte, ¿cierto? Y gloria a Dios que Él nos ha encontrado, amén. Y gloria a Dios que hizo las cosas, puso las cosas, orquestó las cosas de tal manera que nosotros, aun cuando andábamos a tientas algunos, logramos encontrarnos con Él y Él nos recibió y Él abrió las puertas del cielo a nosotros y ahora tenemos la seguridad de la salvación. Entonces, lo que hemos oído, lo que este escritor les está llamando la atención a estos hebreos es que presten atención a lo que han oído y lo que han oído es el mensaje del Evangelio. Y deben de prestar atención a ello porque ¿saben que el mensaje del Evangelio fue enviado por Dios? Y fue confirmado por Dios. Y sigue siendo usado por Dios para alcanzar a aquellos que van a llegar a formar parte de la familia de Dios. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es que el Hijo vino. El Hijo de Dios vino. ¿Sí? Eso es precisamente lo que el escritor de los Hebreos quiere que sepan, que esa persona en que han creído en Jesucristo es el Hijo de Dios y Él vino a esta tierra. El versículo más famoso de la Biblia y el versículo que todo el mundo conoce, Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. Esas son las buenas nuevas, mis hermanos. El mundo es digno de condenación. El mundo entero era digno de ser enviado al infierno. Como decimos allá en Mexicali, a los que alguna vez nos pusieron en la cárcel sin tentar baranda. ¿Sí? De eso era de lo que éramos dignos. Sin Cristo, de eso seguimos siendo dignos, de que seamos echados al infierno por toda una eternidad, por haber pecado en contra del Dios vivo, el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos ha bendecido con toda bendición. Pero viene Jesús y viene para salvar al mundo, no viene para condenar al mundo. Y ahora por medio de Jesús, el Hijo de Dios, hay esperanza para el pecador y tenemos nosotros la seguridad de que el reino de los cielos es de nosotros. Amén. También el mensaje que recibimos del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio es que el Hijo de Dios murió en la cruz y resucitó. ¿Sí? Todos sabemos esto. Todos lo sabemos, pero se nos está diciendo aquí por medio de la escritora de esta carta que debemos de prestar atención a esto que ya hemos oído, que no se nos olvide. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4, Pablo escribe a los Corintios: además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. Versículo 3 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Y que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el Evangelio. Esto es a lo que debemos estar prestando atención. Esto es para lo que debemos tener oídos. De que el Hijo de Dios vino, de que el Hijo de Dios fue crucificado, de que el Hijo de Dios murió en la cruz, fue sepultado, pero que después de 3 días salió de la tumba, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, en donde está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Esas son las buenas nuevas.
Esas son las buenas nuevas. Nos podemos regocijar en ello. Y es la razón por la que les está diciendo a los hebreos que piensen en estas cosas, que mediten en estas cosas, que escuchen estas cosas. Porque cuando los problemas vienen, cuando las dificultades vienen, cuando los ataques de Satanás vienen, cuando los imprevistos vienen a nuestra vida, el pensar en las buenas nuevas de que Jesucristo vino y me salvó, hace que todas esas cosas, si no sean aceptables para nosotros, son llevaderas. Podemos seguir adelante firmes en la verdad de lo que Jesucristo vino a hacer. Por eso se nos llama a escuchar, por eso se nos llama a oír, por eso se nos llama a prestar atención. Por eso este escritor les está diciendo a los hebreos, miren, por esto que ya les hemos dicho acerca de Jesús, es necesario, es imperativo, tienen que prestar atención a lo que se les ha dicho. Tenemos que ser personas que oyen y están dispuestos a poner en práctica lo que se nos dice, porque eso es lo que va a producir fruto para el Señor. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan de las tierras que menciona el Señor Jesucristo en esa parábola? En Lucas capítulo 8 y el versículo 15 nos habla de cierto tipo de tierra. Noten, Lucas 8:15. Pero la semilla que cayó, ¿en qué clase de tierra? Buena tierra. Representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que oída y dan una buena cosecha. ¿Por qué? Porque permanecen firmes. ¿Por qué permanecen firmes? ¿Por qué permanecen firmes? Porque retienen la palabra oída. Y eso es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo a los hebreos. Retengan lo que han oído, manténganlo en su corazón, manténganlo firme, no dejen que se haga viejo, no dejen que se haga algo común, no dejen que se haga algo con lo que a lo que ya se acostumbraron y que ha dejado de ser algo poderoso, ha dejado de ser algo grandioso a través de lo cual Dios los ha alcanzado y Dios les ha dado la habilidad para ser llamados hijos de Dios. Manténganlo al frente de su mente, manténganlo fresco en su corazón, no dejen que se estanque, porque cuando dejamos que ese mensaje se estanque, cuando dejamos que ese mensaje se haga viejo, pierde el lustre y dejamos de prestarle atención. Y entonces cuando los problemas vienen, cuando todas esas cosas que vienen a nuestra vida vienen, tenemos la tendencia a pensar como los hebreos estaban pensando, quizás no valga la pena. Pero cuando mantenemos eso en nuestra cabeza, cuando mantenemos en nuestro corazón de que Cristo me ha salvado a mí, de que Cristo murió para salvarme a mí, eso me mantiene firme y eso me ayuda a llevar una buena cosecha. Y luego, ¿por qué les dice que deben permanecer? ¿Por qué les dice que deben prestar oído a lo que han oído? Porque les dice, no sea que nos extraviemos. De nuevo, la Reina Valera 60 dice, deslicemos. Pero creo que la palabra en griego tiene mucho más significado y es mucho más profundo el significado que la palabra en griego nos da. En la versión en inglés, New King James, sí, la palabra que se traduce aquí, deslicemos o extraviemos, la palabra es drifting, ¿sí? Drifting. Y la palabra esta presenta la idea de naufragar o flotar a la deriva. Naufragar o flotar a la deriva, ¿sí? No sé si ustedes saben nadar todos, ¿sí? Y alguna vez han ido a la playa y se han metido a la playa y se acuestan y son de esos que saben acostarse en el agua y simplemente flotar y moverse con las olas. Yo nunca lo he podido hacer, siempre levanto las piernas y cuando menos pienso bajan las piernas y me hundo todo. Pero hay gente que me da envidia, es mala la envidia, pero me da envidia verlos cómo están. Los puntas de los pies así para arriba y los brazos extendidos y están flotando con las olas. Pero ¿saben qué pasa? Cuando están ahí flotando sobre las olas, la marea se los empieza a llevar. Se los empieza a llevar. Y si no se dan cuenta, tarde o temprano están tan lejos de donde se metieron al agua que se pierden. No saben, ¿sí? Inclusive puede uno estar jugando dentro del mar y de repente levanta el océano, debería decir, levanta la vista y ya no ve a nadie y se friquea todo, ¿verdad? Y luego cuando no sabe nadar uno y se lo lleva la corriente y esas corrientes que lo jalan a uno hacia adentro, está uno ahí bien tranquilo, el agua y de repente como que ya no toca el suelo y empieza
empieza a manotear uno, ¿no es cierto? Gracias a Dios por los salvavidas. Pero cuando menos una vez tuvieron que meterse a sacarme, porque ahí estaba yo disfrutando del agua del mar, del Océano Pacífico, y de repente ya no podía tocar fondo y por más que nadaba y por más que no podía. Y me acordé, tienes que nadar de lado. Pero ya estaba tan cansado que ni de lado podía nadar. Y me vieron los salvavidas y corrieron y se metieron. ¿Saben qué? De eso es de lo que está diciendo aquí. Por eso está diciendo que debemos de prestar atención. Porque si no prestamos atención, vamos a comenzar a flotar a la deriva. Y vamos a perdernos. Nos vamos a extraviar. Nos vamos a deslizar. Porque no estamos prestando atención al mensaje del Evangelio, porque no estamos prestando atención a lo que Jesús hizo por nosotros. El ser salvos no significa que ya tengo mi boleto en la cartera y ya la hice. El ser salvo quiere decir que constantemente estoy pensando en lo que Jesús hizo por mí, en lo que a Él le costó, lo que me ha dado a mí, y por gratitud a lo que Él tuvo que pagar para yo obtener lo que Él me quiere dar, hago todo lo que Él me pide que haga. Estoy dispuesto a servirle, estoy dispuesto a darle mi vida, estoy dispuesto a darle todo lo que tengo. ¿Por qué? Por la gran obra que Él ha hecho por mí. ¿Saben qué? Uno no necesita hacer nada para simplemente flotar a la deriva. La mayoría de las caídas que los cristianos sufren vienen de flotar a la deriva lentamente y no de una forma repentina. ¿Sabían eso? La mayoría de los cristianos que caen no deciden un día, no se levantan un día y deciden, hoy voy a volver a las andadas y me voy a hacer el hombre más pecador del mundo. Me voy a ser adúltero, me voy a ser mentiroso, me voy a hacer bien tomador, me voy a hacer marihuano, me voy a hacer lo que sea. No se levanta nadie pensando, hoy eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Pero si se levanta y no hace absolutamente nada, si se levanta y no toma la palabra, si se levanta y no ora, si se levanta y vive como el incrédulo, poco a poco se va a ir flotando a la deriva, y cuando menos piense va a estar tan lejos del fuego, cuando menos piense va a estar tan lejos del Espíritu que no va a sentir el fuego y no va a sentir el llamado del Espíritu a acercarse a Dios. Ese es el peligro. Por eso este escritor les está diciendo, no hagan esto, porque van a empezar a flotar a la deriva y se van a apartar del Señor Jesucristo. Recuerdo cuando íbamos a pescar a la bahía de San Diego, unos hermanos y yo a veces entrábamos a la bahía y nos poníamos a una orilla de la bahía, empezábamos a echar el anzuelo, y me acuerdo que no echábamos el ancla. Sí, no usábamos el ancla, porque lo que hacíamos era que la misma marea, las mismas olas nos llevaba flotando, y íbamos jalando el anzuelo y eso nos movía, eso movía el anzuelo y la carnada y todo lo demás, y se deben de poder pescar mejor. Pero a veces estábamos tan ocupados pescando, comiendo Doritos, tomando café, comiéndonos todo lo que habíamos llevado para todo el día en las primeras 2 horas de la pesca. Y ni cuenta nos dábamos. Y de repente volteábamos hacia atrás y ahí estaban las rocas ya listas para recibir la lancha y darle un buen trancazo y hundirla. Y ahí andábamos todos soltando lo que teníamos, metiendo los anzuelos y todo, tratando de encender el motor de la lancha para poder separarnos de las piedras. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando no prestamos cuidado, como nos está diciendo aquí el escritor a los Hebreos, nuestra lancha puede ser llevada por las mismas olas a flotar a la deriva y chocar contra las rocas. Nuestra vida puede ser llevada y chocar contra las rocas. El pastor David Guzik ilustra esta situación aquí con esta historia. Escuchen. Dice, un granjero incrédulo, o sea que no creía en el Señor, murió. Y se descubrió que en su testamento él había heredado su granja al diablo. ¿Okay? En su testamento dijo, todo lo que tengo se lo dejo al diablo. ¿Okay? En la corte no sabían exactamente qué hacer con eso. ¿Cómo le das una granja al diablo? Ese era el problema, ese era el dilema, que se lo dejó al diablo, se lo queremos dar al diablo porque eso fue su último deseo, pero ¿cómo le hacemos para dárselo al diablo?
Finalmente el juez tomó una decisión. Escuchen la decisión. El juez está hablando aquí, dice, la mejor manera de llevar a cabo los deseos del fallecido es permitir que a la granja le crezcan las malas hierbas, que su suelo erosione y que la casa y el granero se pudran. En nuestra opinión, la mejor manera de dejar algo al diablo es no hacer nada. ¿Quieren darle a su vida al diablo? No hagan nada. Quédense así como están, sigan haciendo lo que están haciendo, no se preocupen por nada, al cabo que ya hice la oración del pecador, al cabo que ya le acepté a Cristo, al cabo que ya no tengo nada. Y saben que cuando menos se piensa, la deriva, las olas, la marea, empieza a llevarnos a donde nunca pensamos que nos iba a llevar. ¿Sí? Nosotros podemos dejarle nuestras vidas al diablo de la misma forma, haciendo nada, deslizándonos a donde sea que la corriente nos quiera llevar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos prestando atención a lo que hemos oído? ¿O ya se ha hecho viejo para nosotros? Ya no tiene brillo, ya no tiene lustre, ya no nos llama la atención el evangelio de Jesucristo. Ya la tenemos hecha, así es que ¿para qué preocuparnos por nada más? ¿Para qué preocuparnos por testificar? ¿Para qué preocuparnos por hablar a los incrédulos? ¿Para qué preocuparnos por estar en la palabra? ¿Para qué preocuparnos por ir a la iglesia? ¿Para qué preocuparnos por estar con los hermanos? Aquí estoy bien. Grave, grave, grave error. ¿Saben qué? Es curioso. Todos sabemos lo que debemos hacer para ser salvos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del carcelero en Filipo que le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que tienes que hacer. Pero de nuevo, ¿alguna vez se han preguntado ustedes qué es lo que se tiene que hacer para ser condenado? Nada. Palabras de Jesús en Juan capítulo 3 y el versículo 18 dice, el que en él, hablando del Hijo, cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay que hacer absolutamente nada. Jesús te quiere salvar, no me importa. Jesús tiene un propósito para tu vida, demasiado difícil. Jesús quiere que le sirvas a su cuerpo y que reciba las bendiciones de servir en la... Me cae gorda toda la gente de la iglesia, ¿cómo le va a servir? Me cae gordo el pastor, ¿cómo voy a ir a escucharlo? Mejor aquí me quedo a verlo en la pantalla y le digo lo que verdaderamente pienso de él. No, yo sé que todos me aman así como yo los amo a ustedes. Conocerme es amar, me dice mi esposa. Y no hay nadie que me conozca mejor que ella y puedo dar testimonio de que me ama. Entonces, no hay nada que hacer. El que no ha creído ya está condenado. ¿Se fijan? Ya está condenado. Ya no tiene que hacer absolutamente nada. Pero es que yo no soy tan malo. No eres condenado porque eres malo. De hecho, no hay bueno ni aún uno, dicen las Escrituras. No vas a ser condenado porque eres malo, vas a ser condenado porque no estás haciendo absolutamente nada para no ser condenado. ¿Sí? Entonces tenemos que oír. Tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. Para que no vayamos a deslizarnos, para que no vayamos a extraviarnos. Para que las olas del mar de la vida no nos lleven a la deriva, a chocar contra las rocas. Porque en esta vida encontramos muchas rocas en nuestras navegaciones, ¿no es cierto? Cada rato salen rocas, a veces ni las vemos y de repente, ¡zas!, nomás sentimos el golpe. Pero tenemos que estar prestando atención. Versículo 2 de Hebreos 2 sigue diciendo, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Noten el versículo 2 de nuevo, porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió su justo castigo. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál fue el mensaje anunciado por los ángeles? El mensaje del que se habla aquí, mis hermanos, es el mensaje de la ley. ¿Escucharon bien? Es el mensaje de la ley. Es el mensaje de la ley que fue dada a Israel por mano de Moisés, pero fue dada a Moisés por mano de Dios, y escuchen esto, y los ángeles. Sí, fue dada a Moisés por mano de Dios y los ángeles. Dios se dio a conocer al hombre por muchos medios, lo sabemos, ¿verdad? La creación y todo lo demás. Pero luego Dios escogió a Abraham y de ahí sacó al pueblo hebreo y se dio a conocer exclusivamente al pueblo hebreo por medio de los prodigios que hizo y por medio de la ley. Y ese mensaje se nos está diciendo aquí en el versículo 2 de Hebreos 2, ¿sí? Que fue anunciado por los ángeles, fue firme. Y nos dice que toda transgresión y desobediencia recibió en su tiempo su castigo. ¿Sí? Y está hablando de la ley de Moisés, que de nuevo Israel recibió de mano de Moisés, pero fue dada a Moisés por mano de Dios y los ángeles. En Deuteronomio capítulo 33, los versículos 1 y 2, se nos dice ahí: antes de morir, Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel, y esta es la bendición que pronunció. Versículo 2, dijo: del monte Sinaí viniste, Señor, desde Seir dejaste ver tu esplendor, desde el monte de Parán resplandeciste, cuando viniste entre ¿qué? Millares de santos con la ley de fuego en tu mano derecha. Vino con millares de santos. Esa palabra que se traduce ahí, santos, quiere decir separados, quiere decir santificados. Entonces cuando Dios vino con la ley, no vino solo, vino con todos sus ángeles. Así como cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿se acuerdan? Y a los pastores que estaban en Belén se les aparecieron un ejército de ángeles para anunciar la venida del Mesías. Así también en este caso fue lo que sucedió. Y si no creemos que eso es lo que quiere decir ahí, entonces tenemos que confirmarlo con lo que dice la misma Biblia. En Hechos capítulo 7, los versículos 51 y 53, en donde dice lo siguiente: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ¿qué? De ángeles, no la obedecieron. La Biblia nunca nos deja sin explicación. Quizás tengamos que escudriñar un poco más detenidamente, quizás tengamos que buscarle un poquito más, pero la Biblia nunca nos deja sin explicación. Entonces, lo que el escritor está diciendo aquí, si aquel mensaje que Moisés recibió de parte de Dios, junto con los ángeles, es duro, ¿sí? Y toda transgresión y desobediencia antes y después de la ley recibió su justo castigo. ¿Sí? Está tratando de poner una cosa delante de la otra. Está tratando de poner la ley y el evangelio una al lado de otro. Y está tratando de hacerles ver que si obedecer la ley fue importante para Dios, cuánto más importante es que ahora se obedezca al evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está tratando de hacer. Porque toda transgresión y desobediencia antes y después de la ley recibió su justo castigo. En Génesis capítulo 3, el versículo 19. Después de que Adán y Eva pecaron, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque el polvo eres y al polvo volverás. En 2 de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 y 5, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos al juicio. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Para qué? Para juzgarlos. En Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4, el profeta dice: todos ustedes son míos. Señor hablando aquí, Dios hablando aquí. Lo mismo el Padre que el Hijo. Y luego dice: solo morirá quien peque, o el alma que peque, esa morirá, nadie más.
Y luego Romanos 6:23, la primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Punto y aparte. Esa es la verdad de las cosas. Y ese mensaje recibido por medio de los ángeles fue duro, fue difícil. ¿Sí? Entonces, si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, versículo 3 de nuevo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Se fijan lo que está diciendo aquí? Si el castigo por las transgresiones y desobediencias a los mandamientos de Dios eran tan severos, ¿cómo creemos que será el castigo para aquellos que rechazan la salvación que ahora viene ofreciendo el Hijo? La palabra de Dios nos dice que por la ley nadie será justificado. La palabra de Dios nos dice que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos hechos la justicia de Dios. El único que justifica es Cristo. No hay buena obra, no hay corazón obediente, no hay nada que podamos hacer para ser justificados delante de Dios. El único que justifica es Cristo. ¿Sí? Y si Dios fue tan severo con los que desobedecieron sus mandamientos, ¿cómo creen que va a castigar a aquellos que desprecian, que rechazan la salvación que ahora viene ofreciendo el Hijo? ¿Sí? Escuchen, por favor, lean conmigo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y la destrucción de los hombres perversos. Eso es lo que puede esperar la persona, el hombre que no tiene a Cristo. Eso es lo que puede esperar aquel que rechaza la salvación ofrecida por el Hijo. Eso es lo que puede esperar el que descuida la salvación que le es ofrecida y deja que las olas se lo lleven a chocar contra las piedras. Esas son las piedras. De nuevo en Juan 3 y el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Desobedecer la ley traía un castigo. Pero el despreciar al Hijo, el hacer a un lado la salvación, el descuidarla, trae un castigo eterno. De nuevo en Romanos capítulo 6, los versículos 20 al 23 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién dice amén? ¿Se dan cuenta de la importancia de prestar atención, de no descuidar, de no verlo como algo común? Sí, descuidar quiere decir dejar de tener la atención puesta en algo. Quiere decir que en un tiempo tuvimos mucha atención para aquello o para aquella persona, pero llegó el momento en el que dejamos de prestarle atención. Cuando yo era joven, todavía me acuerdo, así es que unos cuantos años nada más, no muchos. Mi carro tenía que estar, pero sí relumbrando de limpio por fuera y por dentro. Y lo llevaba a lavar y andaba buscando, no, mira que ahí dejaste basura, y no que mira ahí dejaste un papel, y no que ahí tiene los rines, porque usaba rines cromados y todo ese argüente con los carros ranitas y todo, ¿verdad? Andaba ahí queriendo hacer. Tenían que limpiar cada rayo del rin y que brillara. No sé por qué en la colonia donde vivía mi mamá no había pavimento. Pero así. Pero así somos cuando le estamos prestando atención a algo, cuando queremos que algo sea como nosotros queremos. Así somos, ¿verdad? Conforme han pasado los años, luego que tuvimos hijos y
tiraron la leche en el asiento de atrás y un día me fui a querer limpiar el carro y levanté el asiento y había Cheerios, y había Lucky Charms, y había quién sabe qué. Bajé el asiento, así nadie lo ve al cabo. Deja uno de prestar atención a todas esas cosas, ¿verdad? Conforme el carro se va haciendo viejito, se va ensuciando, sí, uno como que lo cuida menos, ¿no es cierto? Hasta piensa, chihuahua, ¿por qué Dios no me da dinero para comprar? Ya me cae gordo este carro, ya me quería hacer deshacer. No tiene nada el carro, un que otro rasguñito aquí, pero ya nos queremos hacer, ya no queremos cuidarlo. Pierde el lustre, pierde el brillo. Sí, cuando somos niños y tenemos ese juguete especial, ¿se acuerdan de la bombera de plástico que yo les platiqué? Mío, nadie lo puede tocar, a nadie se lo voy a prestar. Pero luego se nos da un juguete nuevo, o vemos que nuestro amiguito tiene un juguete que nosotros consideramos mejor. ¿Y qué hacemos con el juguete que ya tenemos? Lo echamos a un lado, ¿verdad? Va uno con el hermanito y te lo presto, toma, te lo presto. Y va por el otro, ¿verdad? Cuando recién nos convertimos a Cristo, ustedes se acuerdan, no nos podemos quedar callados. Testificamos a quien sea y donde sea acerca de lo que Él ha hecho en nosotros y de lo que sigue haciendo. Pero pasa el tiempo. Y la salvación que se nos hizo tan valiosa y tan brillante y tan esplendorosa cuando la recibimos empieza a perder el brillo. Viene a ser algo común para nosotros. Viene a ser algo que... ¿Eres salvo? Sí, soy salvo. Gloria a Dios. Amén. Pero ya no tiene ese mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando eran bebés en Cristo? ¿Se acuerdan cuando recién se enamoraron de Cristo? Cuando se levantaron del altar y oh, Señor, gracias, Señor. Gracias. Ya no había ni fuerzas para llorar. Por cómo el Señor había movido nuestro corazón y nos había llenado de emoción al saber que el reino de los cielos se había abierto a nosotros. Pero pasa el tiempo y se nos va olvidando. Empezamos a conocer del Señor, empezamos a conocer la Biblia. Yo ya he estudiado la Biblia de cuerito a cuerito, dice mi mamá, de pasta a pasta. Oh, por favor, mis hermanos, que nunca la palabra de Dios llegue a hacer eso. Yo ya la leí toda. Ya la estudié toda. Ya no hay nada que tenga que aprender. Ya no hay nada que nadie me pueda. Por favor, porque eso es de lo que se trata, descuidar esta gran salvación de la que hemos sido objetos. Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Éfeso de nuevo en Apocalipsis 2, los versículos 1 al 7. Y nos tenemos que apurar aquí. Y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has descubierto que son mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. ¿Ha hecho algo malo esta iglesia hasta ahorita? Nada, todo lo que ha hecho es digno de adulación, es digno de alabanza de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo. Versículo 4, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en que has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario vendré a ti y si no te arrepientes quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes algo a tu favor, que no soportas las obras de los nicolaitas, las cuales tampoco yo soporto. Luego noten el versículo 7 de nuevo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En dónde estamos nosotros? Seguimos viendo el amor de Cristo por nosotros como algo excepcional, como algo gigantesco, como cómo es posible. Todos los hermanos, todos los hombres que estamos aquí medio federales,
y tenemos una esposa o novia muy, muy guapa, a veces la miramos, yo veo a la mía a veces y digo, ¿cómo es posible, Señor, que me haya querido a mí? ¿Cómo es posible que me haya dicho que sí? Tiene 22 años besándome y todavía no me cambio en príncipe. Sigo siendo el mismo sapo que fui cuando me encontró. ¿Cómo es posible? ¿Saben que cuando nos vemos nosotros mismos como Pablo, los jefes de los pecadores, cuando nos vemos nosotros mismos como Pablo, como perseguidores de la iglesia, cuando nos vemos nosotros mismos como Pablo que rechazamos a Dios y luego Dios nos acepta con tanto amor, con tanto cariño, con tanta gracia? Oh. Eso debe mover nuestro corazón. Y si nos hemos apartado, eso nos debe mover a nuestro primer amor otra vez. Hacer lo que hacíamos al principio. No le hace que tan jóvenes o que tan viejos seamos, porque seguimos siendo salvos por su gracia. Oh my goodness, quería llegar hasta el versículo, pero ¿saben qué? Ahí le vamos a dejar. Ahí le vamos a dejar. Porque creo que tenemos que meditar en dónde nos encontramos. Tenemos que pensar en si estamos prestando atención al mensaje que hemos oído. O si ya es algo tan común para nosotros que ni siquiera volteamos la cara para ver, para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así es que mientras el grupo de alabanza pasa, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y vamos, si es necesario, mi hermano, mi hermana, pídale perdón a Dios por haberse apartado de Él. Pídale perdón a Dios por no estar prestando atención, por no tener oído para oír. Si no ha venido a Cristo todavía, piense en la salvación que se le está ofreciendo aquí hoy. No por mí, por Dios y su Hijo Jesús. Y tome una decisión en su corazón de si la va a aceptar o la va a rechazar otra vez. Padre Celestial, venimos ante tu trono de gracia en esta mañana y te damos gracias, Señor, por estos 2 versículos que pudimos ver en el capítulo 2 de Hebreos. Hablan tanto a nuestro corazón, Señor. Verdaderamente nos obligan, nos forzan, oh Dios, a tener una vez más que prestar atención a lo que hemos oído. Y nos ayuda a ver si quizás nos encontramos en ese estado de estar flotando a la deriva, siendo llevados de un lado para otro por las olas del mar. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Abrir los ojos, a levantar la vista, a escuchar el llamado de tu Espíritu, a volvernos a nuestro primer amor, a no tomar el mensaje del Evangelio que hemos recibido como algo común y corriente, como algo que ya conocemos, como algo en lo que ya no tenemos que pensar, como algo que damos por hecho, sin acordarnos lo que te costó a ti, Padre, sin acordarnos de lo que le costó a tu Hijo, y que lo que tú pagaste y lo que Él pagó, lo hubiéramos tenido que pagar nosotros si Él no hubiera decidido venir a pagar por nosotros. Señor, yo te pido por cada hermano y cada hermana que está aquí presente hoy, atráelos de nuevo a ti, Señor, si se han alejado. Ayúdales a recobrar el gozo de su salvación si es que se han enfriado. Te pido por cada persona que pudiera estar entre nosotros que no ha recibido esa invitación, que no ha respondido positivamente a la invitación de recibir a tu Hijo para ser salvos. Habla su corazón, Señor. Toca su corazón. Ahí donde todo el mundo está sentado con los rostros inclinados y los ojos cerrados, si hay algo que confesar a Dios, si hay que aceptar a Cristo por primera vez, si hay que volver a Cristo después de haberse deslizado, después de haberse extraviado, ¿sabe qué? Ahí mismo, con los ojos cerrados, dígaselo. Es entre usted y Él.
Escuche la voz del Espíritu. Escuche la voz de Cristo. Y diga, Señor, aquí estoy. Recíbeme. Límpiame. Sáname. Ayúdame. Quiero volver a sentir ese primer amor que un día sentí por ti. Me encomiendo a ti, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.